¿Y si yo hubiera adaptado The Walking Dead? Pero antes de comenzar, evidentemente debo poner algunas reglas. Primero, voy a respetar lo más posible el tema del presupuesto. Como The Walking Dead es un programa televisivo y no una franquicia de películas, el presupuesto que se manejará será uno completamente realista. Así que no esperen cosas como explosiones colosales o una guerra súper elaborada. Segundo, originalmente tenía en mente hacer que a partir de la segunda temporada todos los bloques tuvieran 12 capítulos, pero esto lo terminé descartando, por lo que la cantidad de episodios variará dependiendo de la temporada. Tercero, la duración estándar de los capítulos será de entre 40 y 45 minutos. Si alguno llega a durar más de una hora, lo mencionaré detalladamente. Cuarto, viendo y considerando que en nuestra realidad la empresa tomó muy malas decisiones, aquí supondremos que logré convencerlos de alguna forma para que la serie tomara otro rumbo, corriendo el riesgo de que me despidan en caso de que algo fracase. Quinto y último. Si quieren que haga este mismo análisis con las demás series del universo, este video debe alcanzar las 1500 visitas y 50 me gustas. Aunque tengo en mente sacar dichos proyectos, quiero ver si a ustedes realmente les agrada este contenido. Así que, sin más relleno, comencemos. De esta temporada no pienso cambiar mucho, ya que la temporada es bastante buena. Pero habría 3 detalles que cambiaría o agregaría. Primero, haría que los caminantes no sean inteligentes y fueran torpes desde un principio. Esto se debe a que, a la larga, arruinarían varios conceptos, como lo serían las comunidades y los susurradores. Segundo, eliminaría la existencia de algunos personajes, siendo estos Jackie, Morales y su familia. Para mí, estos personajes son prácticamente relleno, ya que no hacen mucho que digamos. Jackie solo existe para demostrarle a la audiencia que habrá gente dispuesta a renunciar a la vida, mientras que Morales y su familia, al principio, iban a ser la contraparte de Allen y su familia, pero por alguna razón se terminó descartando y los terminaron sacando de la serie. Y tercero, mientras el grupo de Rick estaba en el CDC, el Dr. Jenner no mencionaría nada del virus zombie. Solo mencionaría el nombre, mostraría algunos informes sobre posibles soluciones a este problema y haría una referencia sobre 2 grupos, de nacionalidades desconocidas, que estaban buscando una cura. Y antes de que se me olvide, personajes como los hermanos Dixon y T-Doc sí existirían en la serie. En otras palabras, personajes como Jackie, Morales y su familia no existirían, Allen tomaría las escenas de Morales, y tramas como la de Morgan y su esposa, los vatos y la del CDC transcurrirían de la misma forma. Y al finalizar la temporada 1, el grupo quedaría conformado de la siguiente forma. En esta segunda temporada, como se hizo en nuestra realidad, adaptaré solamente el volumen 2. La razón de por qué hago esto es por un tema de presupuesto. Recuerden que el volumen 3 es donde la prisión aparece por primera vez, y si hago que dicho lugar aparezca, habría que invertir mucho dinero. Con respecto a la cantidad de capítulos, serán solamente 11, estando conformado de la siguiente forma. El primer episodio comenzaría con el grupo de Rick yendo al lugar donde estaban los vatos, pero se darían cuenta de que el lugar estaba destruido, ya que fue atacado por unos bandidos. Cuando estaban por retirarse, unos caminantes aparecen de la nada y Donna termina pereciendo. Luego de esto, el grupo iría a la base militar, pero se verían obligados a frenar en la carretera y empezarían a buscar suministros en los demás vehículos. Al mismo tiempo, se mostrarían escenas de Andrea ayudando a Allen con respecto a la muerte de Donna. El capítulo terminaría con una horda de caminantes llegando y con Sofía perdiéndose en el bosque. El segundo capítulo comenzaría con 2 recuerdos que muestran los primeros días del apocalipsis. En el primer recuerdo se mostrará el cómo Shane logra rescatar a Carl y Lori, mientras que el segundo recuerdo muestra el cómo Dale rescata a Andrea y Amy. Luego de esto, el capítulo transcurriría de forma normal, con el grupo de Rick buscando a Sofía. Y el capítulo finalizaría con el grupo de Rick llegando a una iglesia, donde estaría Sofía en dicho lugar. El tercer capítulo comenzaría con el grupo de los protagonistas separándose en 2 bandos.
El primer grupo sería Rick, Shane y Carl, yendo a cazar un animal. Mientras tanto, el segundo grupo volvería a la carretera. La historia sería algo similar a lo mostrado en la serie. Carl recibiría un disparo, aparecería Otis y los cuatro llegarían a la granja de Herschel, donde Herschel lograría estabilizar a Carl mientras Otis y Shane irían por la medicina. El capítulo terminaría con el grupo de la carretera, ya que recibirían una visita inesperada. Con respecto a los integrantes de la familia de Herschel, serían los siguientes. El cuarto capítulo estaría enfocado al 100% en Shane y Otis, mostrando el cómo abandonan la granja y cómo llegaron a la escuela. Durante el principio del capítulo, y casi llegando a la mitad, no se mostrarían muchas cosas, salvo por algunos detalles como lo sería el eliminar a uno que otro caminante. También se vería como el día se va oscureciendo. Pero una vez llegado a la mitad, Shane y Otis empezarían a tener problemas con los caminantes, ya que estarían apareciendo cada vez más. El capítulo terminaría con Shane eliminando a Otis, regresando así a la granja con los medicamentos. El quinto capítulo comenzaría con Herschel ayudando a Carl con la herida de bala. Al mismo tiempo, el grupo que se había quedado en la carretera habría aparecido, ya que Maggie fue a buscarlos. Pero el grupo vendría con 3 nuevos integrantes, siendo Tyrese, su hija y su yerno. Después de esto no habría mucho más, allá de que Herschel lograría salvar a Carl y los demás miembros del grupo se pondrían cómodos. El capítulo terminaría en el velorio de Otis, con Shane empezando a volverse loco y con Dale desconfiando de este último. Con respecto a los capítulos 6, 7 y 8, el sexto capítulo trataría sobre la historia de Tyrese y su familia, mostrando un poco lo que hacían antes del apocalipsis y qué problemas tuvieron cuando cayó la civilización. El capítulo terminaría con el encuentro del grupo de Tyrese y el grupo de Rick. En cuanto al séptimo capítulo, contaría la historia del caminante militar ubicado en el tanque. De paso, contaría el colapso de la civilización desde la perspectiva del ejército. Y por último, el octavo capítulo solo sería de transición, ya que mostraría el cómo Carl se está recuperando, cómo consiguen suministros, Dale sospechando cada vez más de Shane, cómo empiezan a practicar con las armas, y en ese capítulo Lori se entera de su embarazo. Los capítulos 9 y 10 empezarían lo potente. El noveno capítulo comenzaría con un recuerdo sobre Shane y Lori, y el cómo comenzaron a enamorarse a tal punto de volverse pareja. Luego de esto, el capítulo continuaría con discusiones entre Rick, Shane y Lori. Al mismo tiempo, Dale confrontaría a Shane por lo sucedido con Otis. Y el capítulo terminaría con Glenn revelando los caminantes del granero. El décimo capítulo trataría sobre qué hacer con los caminantes del granero. Por un lado, Herschel insistiría en que son humanos enfermos. Por el otro lado, algunos miembros del grupo de Rick sostendrían que eran un peligro. El capítulo terminaría con Shane liberando a los caminantes del granero, con la muerte de 2 de los hijos de Herschel y el grupo de Rick eliminando a los caminantes. Y el capítulo 11 finalizaría toda esta trama. Después de eliminar a los caminantes, habría una discusión entre Herschel y Shane, donde el granjero terminaría echando al grupo de Rick en cuanto se recupere Carl. Luego de esto, el grupo de los protagonistas discutiría con Shane, donde Dale le echaría en cara toda la inconsistencia sobre el sacrificio de Otis. Esta discusión aumentaría tanto que incluso Shane y Rick se terminarían apuntando con las armas. Pero Lori se pondría en medio, y esto haría que Shane se vaya a los bosques. Rick le seguiría, la discusión continuaría, y cuando Shane estaba a punto de dispararle a Rick, el protagonista lograría calmarlo un poco mediante el diálogo. Cuando estaban cerca, Rick lograría apuñalarlo, muriendo Shane en el proceso. Cuando el protagonista se acerca con los demás y cuenta lo sucedido, todos se asombrarían. Pero dicho asombro aumentaría cuando verían a Shane acercándose, convertido en caminante. Y la temporada terminaría con Rick revelándole al grupo el detalle de que hay otras formas para convertirse en caminante. Datos extras. En esta temporada, Carol y Daryl no tendrían la misma interacción que en la línea original. Andrea y Shane no habrían compartido escenas como en la serie. Al estar Shane y Tyrese, Daryl no sería la mano derecha de Rick. La relación de Andrea y Dale sería más como en la serie, siendo de padre e hija. Y Tyrese tendría una personalidad más apegada al cómic.
Como para este momento ya hay presupuesto necesario, se adaptarán los volúmenes 3, 4, 5, 6, 7 y 8, siendo la trama de la prisión y del gobernador. Esta tercera temporada tendrá 12 capítulos, conformados de la siguiente forma. El primer capítulo comenzaría con Carl ya curado. Antes de que el grupo de Rick partiera, Glenn se quedaría en la granja, ya que habría empezado una relación con Maggie. Tras esto, el grupo del protagonista partiría del lugar en busca de un sitio mejor, encontrando así la prisión y limpiándola en el proceso. El capítulo terminaría con Rick, Allen, Tyrese y Daryl entrando a los bloques de la prisión, donde un caminante aparecería de forma sorpresiva, mordiendo la pierna de Allen. El segundo capítulo comenzaría con los protagonistas, llevando a Allen a un lugar seguro, topándose con los prisioneros en el proceso. Allen moriría, y los gemelos Ben y Billy quedarían al cuidado de Andrea y Dale. En cuanto a los internos de la prisión, el grupo estaría conformado por Thomas Richard, Axel y Dexter. El capítulo terminaría con el perecimiento de la hija y el yerno de Tyrese, quienes habían pactado arrebatarse la vida. El tercer capítulo comenzaría con Rick yendo a la granja de Herschel para comentarle sobre la prisión. El granjero terminaría cediendo y acompañando al protagonista. Lo que queda del capítulo sería del grupo de los protagonistas, limpiando la prisión y buscando suministros. El capítulo terminaría con los hijos de Herschel convertidos en caminantes. El cuarto capítulo trataría sobre el grupo de Rick investigando quién causó todo esto. Debido a un par de confusiones, terminarían arrestando a Dexter. Antes de terminar el capítulo, se revelaría que Thomas fue quien hizo todo esto, y sería ejecutado a manos de Maggie. Dexter se aprovecharía de esta situación para vengarse del grupo por arrestarlo injustamente, pero Daryl lograría detenerlo y el prisionero sería expulsado de la prisión. En el quinto capítulo habría un pequeño salto temporal de unas semanas, donde algunos integrantes del grupo saldrían por suministros. Uno de esos grupos estaría conformado por Rick y Daryl, quienes partirían en una dirección tras ver un helicóptero caer. En el camino se toparían con Mason, y antes de mediar palabra, serían encontrados por un grupo de personas, siendo Merle uno de ellos. El capítulo terminaría con Rick, Daryl y Mason llegando a Woodbury. El capítulo 6 trataría sobre los tres personajes ya mencionados en Woodbury, donde conocerían al gobernador. En mi versión, este personaje sería un punto medio entre la versión del cómic y la de la serie. No sería tan sangriento como en los cómics, pero sí lo sería más que en la serie. El resto del capítulo sería sobre Rick, Mason y Daryl siendo tomados como rehenes. El gobernador intentaría sacarles información de forma violenta, y Rick no perdería la mano, porque para eso tendríamos al hermano de Daryl. El capítulo terminaría con Merle sacando a Rick, Mason y Daryl para partir hacia la prisión, pero no se darían cuenta de que serían perseguidos por alguien. El capítulo 7 comenzaría con los personajes llegando a la prisión y contando un poco sobre el gobernador. Así que el grupo se prepararía fortaleciendo la prisión. Andrea le enseñaría a los demás personajes a cómo usar las armas, Carol aprendería a defenderse y Merle explicaría un poco sobre el modo de atacar del gobernador, entre otras cosas. El capítulo terminaría con un ataque sorpresivo del gobernador, bajándose a dos miembros del grupo de Rick, siendo estos Patricia y Axel. Además, se revelaría que la persona que seguía a los protagonistas en el capítulo anterior era Martínez. Los capítulos 8 y 9 estarían relacionados con Morgan. El capítulo 8 se enfocaría en Rick, Carl y Andrea buscando armamento para el enfrentamiento contra el gobernador, topándose con Morgan, quien estaba algo ido de la cabeza. Aquí, lo único relevante sería que Morgan haría una referencia a los susurradores. El episodio terminaría con los protagonistas llevándose gran parte del armamento que tenía Morgan. En cuanto al noveno capítulo, sería el mismo que el capítulo 4 de la temporada 6, con la diferencia de que no duraría una hora, sino 40 minutos. Al comienzo del episodio se mostraría cómo la esposa de Morgan infecta a su hijo. El capítulo 10 comenzaría con los protagonistas en su vida cotidiana, hasta que el gobernador ataca por segunda vez, dejando la prisión llena de caminantes. A los días, Mason, acompañada por T-Dog, partiría en busca del gobernador, mientras que los demás integrantes del grupo se quedarían en la prisión.
El capítulo terminaría con T-Dog siendo secuestrado por el gobernador, teniendo la muerte que tuvo Tyrese en el cómic. El capítulo 11 trataría sobre qué hacer con respecto al gobernador. Por un lado, no todos los presentes podían defenderse. Por el otro, no querían abandonar la prisión al ser el único lugar seguro que tenían. El capítulo terminaría con el grupo separándose en dos, quedando de la siguiente forma. El capítulo 12 es donde terminaría toda esta trama y duraría 1 hora. El grupo que se quedó en la prisión se estaría preparando para el ataque del gobernador. Cuando esto sucede, un intercambio de tiros comenzaría entre ambos bandos. Aunque al principio todo estuvo parejo, el gobernador y su grupo tomarían ventaja, siendo Herser y Billy los primeros en morir. Durante el combate, Rick terminaría eliminando a Martínez al ser quien delató la ubicación de la prisión. Cuando el grupo de los protagonistas estaba a punto de escapar, un soldado de Woodbury dispararía por accidente, impactando en la cabeza de Lori. Esto causaría conmoción, ya que la mujer estaba embarazada, lo que provocaría que el propio grupo del gobernador traicione a este último, poniéndole fin a su vida. El capítulo terminaría con el grupo de la prisión separándose en 3 bandos, quedando de la siguiente forma. Datos extras. En esta temporada, Tyrese sería la mano derecha de Rick y no Daryl. Además, no habría tanta interacción entre los personajes de Carol y Daryl, ya que la única razón por la que se hicieron amigos en la historia original fue por la desaparición de Sofía. Esta cuarta temporada adaptaría los volúmenes 9, 10 y 11, siendo la trama de la comunidad de Terminus del cómic. Esta temporada tendrá 10 capítulos, conformados de la siguiente forma. El capítulo 1 se centraría en Rick y Carl sobreviviendo en las afueras, donde tendrían pensado regresar a la granja de Hershel, pero no sin antes buscar suministros. Durante el episodio, Rick tendría alucinaciones, recibiendo llamadas de sus amigos muertos. Al mismo tiempo, veríamos a Mason y Tyrese intentando buscar a los demás miembros de la prisión. El capítulo terminaría con Rick y Carl topándose con Mason y Tyrese, llegando los 4 a la granja. El capítulo 2 se centraría casi en su totalidad en los hermanos Dixon. Al principio se mostraría un recuerdo de cómo eran las vidas de Merle y Daryl antes del apocalipsis, y cómo terminaron en el grupo de Atlanta. Tras esto, el capítulo transcurriría con Merle y Daryl discutiendo sobre si regresar o no con el grupo de Rick. Daryl quería volver, pero Merle se oponía. El capítulo finalizaría con los hermanos Dixon topándose con unos caminantes y, tras un fuerte enfrentamiento, los hermanos ganarían, dejarían sus diferencias atrás y harían las paces mientras parten hacia la granja. El capítulo 3 comenzaría con los protagonistas intercambiando un par de diálogos. Tras esto, decidirían partir de la granja, ya que no sería un lugar seguro a largo plazo. Luego de ver cómo los protagonistas, ahora más unidos y preparados, lidian con los caminantes y sus traumas, el episodio finalizaría con la aparición del grupo de Abraham, mencionando que tienen la cura en sus manos. En el cuarto capítulo comenzaría un recuerdo de cómo Abraham, Eugene y Rosita se conocieron. Tras el recuerdo, el militar pelirrojo explicaría a los protagonistas que es una horda de caminantes, mientras que Eugene daría una explicación, sin tantos detalles, sobre la cura. Luego de esto, el grupo emprendería un viaje hasta Washington D.C., mostrando de a poco la rivalidad entre Rick y Abraham. En el quinto capítulo, que duraría 1 hora, se vería a los protagonistas viajando de un lado a otro, llegando así a un pueblo. Durante el trayecto, verían carteles sobre un santuario llamado Terminus, pero no le darían tanta importancia. Tras buscar un lugar donde quedarse, 2 grupos saldrían por suministros. El primer grupo estaría conformado por Rick, Carl y Abraham, quienes irían por algunas municiones y armas. En el camino se toparían con algunos bandidos que se hacían llamar los reclamadores, y Rick terminaría eliminando a casi todos, ya que intentarían ponerle la mano encima a Carl. Al mismo tiempo, el segundo grupo, conformado por Carol y Tyrese, habría salido por suministros, pero en el camino se toparían con los miembros faltantes de los reclamadores, donde se mostrarían las primeras víctimas humanas de Carol. El capítulo terminaría con la revelación de que Ben había eliminado a su hermano gemelo Billy.
El capítulo 6 trataría sobre el grupo, discutiendo qué hacer con el niño, si eliminarlo o no. Tanto Andrea como Dale y Tyrese estarían en contra de la idea, mientras que Abraham y Merle estarían de acuerdo con ejecutarlo. Mientras se debatía esto, el padre Gabriel tendría su aparición y haría mención de su iglesia, aunque desconfiarían de él. Tras varios debates, y mientras se observa cómo los protagonistas buscan suministros, el capítulo terminaría con Carl eliminando a Ben, teniendo a Carol como testigo. El capítulo 7 comenzaría con Andrea y Dale preocupados sobre quién fue el responsable del perecimiento del niño. Viendo que el grupo se quedaría más tiempo en dicho lugar, irían a la iglesia del padre Gabriel para estar más cómodos y seguir debatiendo. El capítulo terminaría con Dale partiendo de la iglesia, ya que mientras se trasladaban hacia allá, fue rasguñado por un caminante sin darse cuenta. El octavo capítulo comenzaría con un recuerdo sobre un grupo de sobrevivientes siendo hostigados por unos bandidos. Tras el recuerdo, el capítulo seguiría con Dale caminando por el bosque, hasta que un grupo terminaría emboscando al anciano. Al despertar, estaría en la misma comunidad del recuerdo y se daría cuenta de que le faltaba una pierna. Vería que estaba siendo rodeado por un grupo de personas que practicaban el canibalismo. Mientras pasaba todo esto, el grupo se daría cuenta de que Dale no está y empezarían a buscarlo. El capítulo terminaría con Dale siendo dejado frente a la iglesia, ya con los síntomas del virus. El noveno capítulo, que también duraría una hora, comenzaría con el entierro de Dale y el grupo organizándose para atacar a los responsables. Quienes partirían serían Rick, Abraham, Daryl, Merle, Andrea, Carol y Mason. Tras un breve viaje y gracias a los carteles, habrían llegado a Terminus. Antes de ingresar se dividirían en dos grupos. Rick, Daryl y Mason entrarían por la entrada principal de la comunidad, mientras que Merle, Abraham, Carol y Andrea entrarían por otro lugar. Cuando el grupo de Rick estaba por ser atacado por los miembros de Terminus, el grupo de Andrea intervendría, comenzando un enfrentamiento entre ambos bandos. El capítulo terminaría con los protagonistas eliminando a los de Terminus. El décimo capítulo, que sería el último de esta temporada, mostraría al grupo de protagonistas tomando un breve descanso de lo ocurrido para luego emprender el viaje a Washington D.C. En el camino se toparían con una comunidad que estaba destruida. Los protagonistas pensarían que fueron los caminantes, pero se encontrarían con un sobreviviente de dicho lugar llamado Noah. El joven explicaría que un grupo con una W en la frente atacó a su gente, siendo él el único en sobrevivir. Luego de esta explicación, se uniría al grupo de los protagonistas. El capítulo terminaría con el grupo llegando a Washington, pero con la revelación de que Eugene no tenía la cura, seguida por la aparición de Aaron. La temporada terminaría con los siguientes integrantes. Datos extras. Tyrese quedaría más en un segundo plano, ya que Abraham ocuparía el rol de mano derecha de Rick. Además, la relación de hermandad que tuvieron Rick y Daryl en la serie original, aquí la tomaría Daryl con su hermano Merle. En esta quinta temporada se adaptarán los volúmenes 12, 13, 14 y 15, siendo la trama principal Alejandría. Esta temporada tendrá 12 capítulos, conformados de la siguiente forma. El primer capítulo comenzaría con Aaron hablando sobre una zona segura llamada Alejandría. Los protagonistas armarían un debate sobre si creerle o no, pero al final terminarían cediendo y acompañarían al explorador. Al llegar a la comunidad, serían recibidos por los líderes del lugar, siendo estos Douglas y Diana. El capítulo terminaría con Rick comentándole a Andrea, Carol y los hermanos Dixon su plan de tomar el lugar de ser necesario. Los integrantes más relevantes de Alejandría, antes de la llegada del grupo, son los siguientes. Los capítulos 2, 3 y 4 tratarían sobre el grupo de Rick intentando adaptarse a la nueva comunidad. En cuanto a lo más relevante, veríamos a Rick interactuando con Jessie y empezando a sentir cosas por ella. Carly y Sofía haciéndose amigos de Ron. Nicholas saliendo por suministros junto a Glenn, y Eugene, Tyrese y Noah, donde este último tendría su misma muerte de la serie. Aaron, Daryl y Merle saldrían a investigar afuera, topándose con señales de que los lobos están cerca. Abraham dejaría a Rosita por Jolie, mientras Mason tiene problemas para adaptarse.
El cuarto capítulo terminaría con Carol empezando a sospechar sobre la familia Anderson. El capítulo 5 trataría principalmente sobre Rick y Jesse, con el protagonista tratando de descubrir si la rubia es víctima de su esposo. El episodio finalizaría con un enfrentamiento físico entre Rick y Pete, para que luego Mason aparezca y deje inconsciente al protagonista. Mientras tanto, se mostrarían dos subtramas. El conflicto entre Glenn y Nicholas, y la de Aaron, Daryl y Merle siguiendo pistas sobre los lobos hasta quedar atrapados en una trampa. El capítulo 6 trataría sobre Douglas y Diana cuestionándose qué hacer con Rick, mientras sus amigos intentan convencer a los líderes de no exiliarlo. Mientras tanto, Nicholas y Glenn harían las paces parcialmente y, por otro lado, Morgan lograría rescatar a Aaron y a los hermanos Dixon. El capítulo terminaría con la muerte de Diana, Rick eliminando al esposo de Jesse y el reencuentro entre Morgan y el protagonista. El capítulo 7, que duraría 1 hora, comenzaría con Rick y Morgan enterrando al esposo de Jesse a las afueras, percatándose de que hay una horda acercándose. El grupo se organizaría para alejar a los caminantes de la comunidad, dividiéndose en dos bandos. El primero saldría hacia la horda, usando restos de caminantes para desviarla, en referencia a la primera temporada. El segundo grupo se quedaría en Alejandría para defenderla. El capítulo terminaría con un camión impactando contra los muros de la comunidad. El capítulo 8 mostraría al grupo de la comunidad enfrentándose a los lobos, con escenas de Andrea, Carol, Carly y algunos extras defendiendo el lugar. Morgan no eliminaría a ningún lobo por su filosofía de no matar. Al mismo tiempo, el otro grupo lucharía por mantener a los caminantes en la carretera, pero terminarían fracasando y separándose. El capítulo terminaría con Rick, Mason y Glenn regresando a la comunidad mientras son perseguidos por la horda. El capítulo 9 trataría sobre los alejandrinos intentando lidiar con la horda que rodea los muros, con Douglas dándole el liderazgo al protagonista. Se verían más escenas de la relación de Rick y Jesse, la rivalidad entre Carly y Ron, y Andrea junto a Tyrese haciendo guardia en la entrada. Morgan y Carol discutirían sobre a quién dejar vivo. El episodio finalizaría con el muro cayendo y los caminantes invadiendo Alejandría. El 10º capítulo tendría dos tramas simultáneas. La primera, Alejandría sufriendo varias bajas, aunque la mayoría logra esconderse en las casas cercanas. La segunda, el grupo de Daryl, Merle, Abraham, Jolie, Heath y Nicholas intentando regresar. En el viaje, Heath moriría por los caminantes y Nicholas se arrebataría la vida al ver el caos. El capítulo terminaría con el grupo de Daryl siendo emboscado por 6 bandidos. Los capítulos 11 y 12 serían un especial dividido en 2 partes de 50 minutos cada una. El 11º comenzaría con la emboscada al grupo de Daryl. Los bandidos pedirían los suministros de forma tranquila, pero debido a las respuestas provocativas de Merle, todo escalaría a un enfrentamiento donde ganaría el grupo de Daryl. Mientras tanto, en Alejandría, el capítulo terminaría con las muertes de Douglas, Jesse y Ron, y con Carl perdiendo el ojo. El 12º capítulo comenzaría con Rick trasladando a su hijo a la enfermería mientras tiene recuerdos de la segunda temporada, dando paso a la intro de la serie. Tras esto, Rick saldría con un hacha a eliminar caminantes, seguido por Mason, Andrea, Glenn, Maggie, Tyrese, el padre Gabriel, Morgan y Carol. Los alejandrinos, al ver esto, se armarían de valor para colaborar. Durante la batalla aparecería el grupo de Daryl para ayudar. Tras la victoria y el inicio de las reparaciones, habría un salto temporal donde veríamos a Carl despertando del coma. El capítulo terminaría con un hombre observando la comunidad desde lejos. Datos extras. El padre Gabriel tendría un desarrollo similar al de la serie. Existiría una milicia dirigida por Abraham, y se exploraría la relación de Carl y Sofía, así como un posible romance entre Tyrese y Mason.